Estamos grabando, prevenidos. 5 y acción. Cuando digas inmediación empiezas, subir, cuando digas inmediación empiezas a subir. No es la primera vez que me pongo delante de una cámara. En el verano del 2010, si no me equivoco mucho, hice otro cortometraje en un festival de cortos en Ribadeo. Lo que pasa es que bueno, era muchísimo más corto que este, no tenía diálogo, o sea, la experiencia fue totalmente diferente. Yo estudié arte dramático y ya tuve experiencias en teatro, microteatro y canté en una orquesta, o sea que bueno, a que me vean estoy acostumbrada. No es la primera vez que me pongo delante de una cámara. Ya trabajé en varias ocasiones en el medio audiovisual. Bueno, de cámaras es la primera vez, eso ya lo dejo claro. Yo llevo años haciendo teatro, desde el instituto. No, pero casualmente este mismo año también participé en un corto. Es la primera vez que trabajo en un cortometraje. No me metí mucho, yo más que nada traté de entenderlo, la manera de actuar que tendría ese tipo de persona y adecuar un poco mi manera de hablar, de andar a eso. Pues mira, no mucho. Como tengo un hijo también de la edad de Carlos, entre comillas, ¿no? Cuando haces algo que se parezca a ti misma y lo quieres llevar a tu persona, pues te cuesta más actuar, ¿no? Porque muchas veces dices, no sé, soy yo, es ella, no sé, es complicado. Entonces en parte no me costó por eso, porque tenía que ser un poco parecido a como yo soy, pero en parte sí porque eso también tiene su complicación. Hombre, quizá el tema comenzar una relación con una chica, yo tampoco soy muy hábil en ese tema, ¿no? Quizá, pero desde luego nunca lo haría de esa manera. Bueno, a ver, yo no soy una madre tan protectora y tan exigente como era la madre de Carlos, pero algo siempre hay, ¿no? Irene, en su pasado, tiene cosas parecidas a María, porque yo también en su día empecé una relación con un chico que empezó por internet y bueno, en ese sentido sí me recordaba a mí en otro momento de mi vida. Pues mira, es un mensaje muy bueno para la juventud que están metidas con el cuento de internet y que ya no viven sin tener un ordenador o un móvil delante. Yo por hecho, en casa cuando vienen a comer, los tengo prohibidos, ¿eh? Los móviles van para la estantería, porque si no es que no hablas, porque la gente se cierra en sus habitaciones y ya no hay comunicación con la familia. Es un corto que tiene mucho significado porque yo creo que bastante gente, aunque creamos que no, sí que se ven situaciones del estilo que se conoce por internet y luego se conoce en persona y no puede creer que sea la misma persona y ese tipo de cosas. Maldita sea, no puedes abrazar a un chat, no puedes enfadarte, no puedes, no sé, decirle ¡ay, qué bien hueles hoy! No puedes. Es un poco... Hombre, yo soy muy pureta en ese sentido, ¿no? Nunca me gustó eso de pretender... No pretender ser quien no eres, porque al fin y al cabo eso es lo que hago cuando actúo.
Pero me parece que el 95% de la gente que habla por los chats no está siendo al 100% ellos mismos, ni mucho menos. A lo mejor está siendo quien querría ser o quien le han dicho que debería ser. El hecho de trabajar con internet, de estar todo el tiempo pendiente de teléfonos, de la comunicación, el exceso de comunicación, es un poco todo lo que vivimos a diario, pero concentrado en un tiempo mínimo. Es la esencia de cómo vivimos ahora, simplemente. Y es cierto que las redes sociales te dan la posibilidad de ser quien tú quieras ser y de engañar, y es muy peligroso porque cada vez hay más gente más joven que se une a estas redes sociales y que no saben realmente con quién están hablando, con quién o a quién están conociendo. A mí me pasó una vez que cuando tenía pues 14, 15 años, yo conocía a un chico que decía que se llamaba de una forma y que era de una forma, y luego resultó llamarse de otra manera y que no era la persona que decía ser. Yo lo descubrí, pero habrá gente que no y que estará engañada un montón de tiempo. No más que otros. Quiero decir, la producción siempre tiene un nivel de complicación bastante alto porque es conseguir muchas cosas y en cuanto menos tiempo posible mejor. Pero difícil... ¿Cuál era la pregunta? No fue difícil. De escribir el guión fue un trabajo complicado porque lo tuve que hacer en inglés y no es mi idioma, y encontré muchas dificultades en ese aspecto, pero mi profesor me ayudó siempre, y en cuanto hablé con Alba y vi que me daba luz verde al proyecto, me sentí muy realizada y tiré para adelante. Lo que a lo mejor me era más difícil a veces era calmar a las masas, porque las masas de repente hacía muchísimo calor, la gente estaba cansada, entonces sí que es cierto que en ese sentido a lo mejor yo tenía que llevar un poco la voz cantante para que el trabajo siguiera, porque es que si no terminábamos. Y la señora productora me había dicho que teníamos 2 días para grabar, entonces claro, estábamos por aquí y a veces incluso por aquí. Entonces a lo mejor sí que lo difícil fue de todo este trabajo conseguir que la gente estuviera, en vez de al 100%, que estuviera al 220%, aunque luego al final sí que me dieron todo su apoyo y todo su trabajo. No fue difícil, lo que pasa es que había tomas que sí que había que tener más atención y tal, pero bueno, me gusta y se me hace sencillo. Sí y no. La parte de maquillaje y vestuario no, porque realmente cuando sabes con qué vas a trabajar, te sale solo. El problema vino con las localizaciones, porque nosotros en interiores realmente trabajamos en un solo espacio, que era un piso, y tuvimos que convertir ese piso en 2 casas independientes, y había momentos en que una misma estancia, como era la cocina, tenía que pasar por 2 cocinas distintas. Entonces, quizá lo más agobiante fue eso, porque es en plan, tú tienes este espacio y ahora transfórmamelo y dame 4, 5, 6 huecos distintos. Y eso sí es complicado. No, a ver, fue divertido, a menos no fue difícil, salvo en momentos de tensión, porque yo qué sé, pues a lo mejor íbamos muy justos de tiempo o había que repetir porque no salía. Entonces sí que era más difícil porque tenías que colarte por un huequito sin intentar molestar, y además la gente ya estaba en plan, Dios, quiero acabar, entonces, pero salvo esas excepciones, no fue difícil. La gente se pregunta muchas veces cuando ven la grabación de una serie si la pértiga pesa mucho. ¿Cuesta aguantarla? No pesa mucho, cuesta aguantarla un montón. Tuve agujetas como una semana. Por eso. Yo creo que lo hemos hecho con tantas ganas, tanta ilusión y tanta fuerza por salir adelante que yo creo que va a quedar bonito, básicamente. Y porque Alex es una maestra del montaje.
el montaje de vídeos, quiero decir, no penséis tampoco mal, ¿no? El cortometraje sí que tiene posibilidades en concursos y festivales porque cumple los requisitos, queremos que cumpla los requisitos de tiempo, estoy trabajando en cortarlo lo suficiente. Creo que es un corto bastante original dentro de lo que la gente está buscando, aunque haya muchas cosas relacionadas con el internet y las redes sociales, yo creo que va a ser distinto. El corto habrá podido quedar mejor o peor, pero que estemos todos aquí, con todos nuestros amigos, con todas nuestras familias, enseñando de alguna manera al mundo lo que podemos llegar a hacer, eso no hay nadie ni nada que me quite esa ilusión. La grabación creo que la viví muy a cámara lenta, ¿no? Porque fueron 2 días y era como un ritmo de trabajo que decías, esto lo hay que hacer en una semana o algo así. Entonces te parabas a pensar, ¿y esta escena que lo hicimos ayer? No, la hemos hecho hoy. Lo que pasa es que la hicimos hace 15 horas y te descolocaba un poco. Yo no sabía muy bien en qué momento del día vivía. Fue divertida, conocí gente, o sea, si tenía algún problema preguntaba, me ofrecían su ayuda. Fue muy intenso porque desde que empiezas hasta que terminas tienes que estar eso, al 200 por 1000 para que todo esté perfectamente en su sitio, para que el resto de la gente pueda hacer su trabajo. Fue muy intenso, entonces llegaban puntos del día en el que acabábamos todos que nos daban ganas de tirarnos de los pelos y no sé. Pero en cambio, en cuanto acabó, al día siguiente, yo tuve una sensación súper rara porque fue como, y ahora no tengo que ir a grabar, ya está, el corto ya se va a montar y no sé, fue muy guay y muy cortita. Me hubiera gustado que hubiera durado más. Quizá fue cuando se olvidaron una pulsera y un collar y grabábamos en la calle y estamos como a 30 grados por lo menos. Y tuve que subir a por el collar y la pulsera a un quinto sin ascensor y pensaba, Dios, espero que salga bien esto y que se vea bien la pulsera y el collar. Bueno, lo de las habas. Lo de las habas que no había que las comiera, porque estaban frías, claro está, pero bien. No se coloquen. Hoy necesita polo. Y lo peor, las horas. Fueron un montón de horas seguidas y corriendo mucho de un lado para otro. Estar a media tarde grabando en un bar con un calor tremendo y de mirar el reloj y ver que vas con 2 horas y media de retraso. O sea, eso fue en plan, tenía razón Vero, pero como soy orgullosa me lo callé. Pero sí tenía razón Vero. Era en plano. Sí, porque tiene que ver con el café y la cosa. Y antes Entonces la necesitamos más. Vamos neutrales. O sea, en 2 bloques. O sea, grabamos esta primera parte con nuestros chicos tan majos y con nuestros extras tan maravillosos. Y luego, por otro lado, grabamos esto. O sea, en 15 minutos tiene que estar todo ya solucionado. Vale. Yo creo que, no sé, los momentos detrás de las cámaras con la gente, porque fueron 2 días eso, muy intensos en los que conoces gente nueva y estás todo el tiempo con ellos y tienes tanta tensión que estás todo el rato haciendo chorras, porque necesitas liberar por algún sitio, entonces cuando no estabas grabando pues siempre estabas echándote las risas con alguien y no sé, fue muy agradable trabajar con esta gentuza. Lo mejor de la grabación para mí es la fuerza que la gente joven puede tener cuando quiere algo y quiere conseguir algo. Lo mejor, lo aprendido, vaya, lo que te llevas aprendido, sobre todo de cómo trabaja la gente. A ver, lo mejor de la grabación fue trabajar con amigos. Eso fue para mí lo mejor. Yo a Vero ya la conocía, ya había trabajado con ella anteriormente y cuando nos separamos, porque el trabajo ya lo habíamos terminado, sabíamos que en algún momento íbamos a volver a cuadrar, ya fuera porque ella me llamara o porque yo la llamara a ella.
La maquilladora Rebeca también, Irene también. Es que, de hecho, yo era la única persona que conocía a todos los miembros del equipo. Y lo mejor fue escuchar a Concha cantar por las escaleras. ¿Grabando? Secuencia 6, toma 7. Micrófono, arriba. La 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 la. Con el rodaje en general. El día que me tocó rodar lo pasé genial, la gente es súper agradable y el ambiente de trabajo es estupendo, o sea que con todo me quedo. De no conocer a la gente con la que estás trabajando y llegar a la química y al entendimiento y al hecho de que alguien te diga media palabra y tú sepas lo que te está pidiendo. Eso es lo mejor. Me quedo con la gente y con lo que se aprende, porque siempre te aportan todos con su trabajo pues algo de aprendizaje. Entonces, a ti. Me daría sobre todo con todos los momentos que viví y todos los momentos que voy a vivir ahora al llevarlo a la pantalla, mini pantalla, pero pantalla. Me quedo con las ganas de seguir hacia adelante luchando por lo que queremos. Y porque Internet es solo el principio. Me quedo con el futuro, eso es con lo que me quedo. La anécdota más grande de la grabación fue el momento plano subjetivo, también conocido como 100 pies humano. ¿Qué pasó en este momento? Bueno, un plano subjetivo es esto que se ve en los cortos, bueno, hablando yo en mi jerga, o en los cortos, en las películas, cuando una persona entra en una habitación y tú estás viendo lo que ve esa persona, ¿no? Que yo esto lo aprendí, es otra cosa que me llevo. Entonces, la directora, Vero, quería hacer un plano subjetivo de lo que veía Carlos al entrar en su habitación. Pero no teníamos muchos recursos, entonces nos montamos un mecanismo muy curioso, que era, Raúl estaba de pie, entonces Vero estaba detrás, abrazado a Raúl con la cámara en las manos, subida encima de una silla de estas de escritorio con ruedas, y detrás de Vero iba Rebeca, la maquilladora, empujando la silla. Entonces, claro, eso era como un trenecillo, ¿no? Raúl andaba y las otras dos iban detrás en la silla. Entonces llegó un punto en el que repitieron varias veces esa secuencia. Entonces ya nos unimos los demás, enganchados a Rebeca, varios, y hicimos un 100 pies humano y fue un momento súper divertido. No sé. Una anécdota, sobre todo la más simpática, fue cuando, bueno, nadie le había dicho a Concha, que es la madre de Carlos en el corto, que cargase el carro que llevaba cuando subía una escena que subía por las escaleras, y bueno, para hacerlo más realista ella decidió cargarlo con peso y bueno, hizo ejercicio ese día. Fue al final ya del día, fue casi un momento bastante relajado, porque lo que se estaba rodando era cosa que no necesitaba de casi nadie. Estaba la Dire, la chica de la claqueta y la actriz, creo recordar. Entonces andábamos todos un poco a nuestra bola. Y el técnico de sonido, un chico muy majo, por cierto, también lo veréis por aquí, me prestó sus cascos y yo me los puse tonta de mí, me dijo, habla, y yo le hablé al micro. Entonces fue un momento de decir, ¿qué está pasando? Porque es lo que todos conocéis del hormiguero, el idiotizador, esto que te oyes con retardo y es como, no soy capaz de hablar porque sé que estoy hablando pero no me oigo, y fue súper divertido porque de hecho por ese momento pasamos varios y la sensación fue muy parecida para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Pues sí, la verdad es que sí, con el mismo equipo, claro. Con otro, no sé, quién sabe. Es evidente que voy a repetir las veces que haga falta. Sí, repetiría. Sí, sin pensarlo, sin dudarlo y sin... Sí, ¿por qué negarlo? Por supuesto, sin ninguna duda. Sí, sí que repetiría, sí. Sí, repetiría. Pero repetiría por toda la gente
que estuvo ahí participando. Sí, sí que repetiría. De hecho, mi sueño es dedicarme a la producción de cine y de teatro, o sea que claro que repetiría. ¿Qué pasa? Que por desgracia el mundo del corto no está valorado como debería de estar. El trabajo de cualquier profesional que trabaje en un corto siempre es altruista. Nadie subvenciona, nadie ayuda y nadie patrocina este tipo de trabajos. Es como que no le dan la importancia que se merecen, y tú te pasas pues 3 meses, 4, incluso un año produciendo un corto, lo estrenas y luego ahí queda. Cuando estábamos grabando el corto, cogí el móvil un momento, que estaban todos ahí, habían obedecido mis órdenes y les estaba ahí poniendo, estaban trabajando, y yo ando que cogí el móvil y lo primero que hice fue escribir a mi madre y le dije: mamá, esto es lo mío. Así que sí, por supuesto repetiría.